En el otoño de 1885, en los fríos y húmedos viñedos de La Rioja, España, el destino de una joven huérfana de 21 años llamada Lucía Valdés estaba siendo sellado por la crueldad y la avaricia. Humillada sin piedad por los herederos de la hacienda Viña Escondida, la acusaban de ser una aprovechada por cuidar de su padre anciano, don Ramiro Montalvo, a quien ellos habían abandonado a su suerte. Durante meses, su historia fue solo un murmullo malicioso en el pueblo, la crónica de una campesina astuta intentando robar una herencia. Nadie supo la verdad de la promesa que ella le hizo en su lecho de muerte, hasta que un testamento final, oculto en el fondo de un viejo cofre de documentos, reveló el extraordinario acto de justicia que el anciano había planeado en silencio para destruir a sus enemigos y recompensar a la única alma que le mostró compasión. ¿Cómo puede una lealtad silenciosa nacida del más puro afecto sobrevivir y desafiar el poder aplastante de una sociedad que solo respeta el linaje y el dinero? ¿De qué manera una promesa susurrada en una habitación fría atestiguada solo por las sombras y el tic-tac de un reloj solitario, logra convertirse en un arma más poderosa que las leyes y las fortunas de una familia influyente? Esta es la historia de cómo la dignidad, cuando es defendida con un coraje inquebrantable, puede florecer en los terrenos más áridos, demostrando que la verdadera herencia no se mide en tierras ni en oro, sino en la fuerza de un corazón que se sorradimenia, niega a rendirse ante la injusticia, incluso cuando el mundo entero le ha dado la espalda y la ha condenado al olvido. Antes de revelarte lo que este testamento final contenía y cómo transformó a una sirvienta humillada en la mujer más poderosa de la región, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas, y suscríbete a nuestro canal. Créeme, la justicia que don Ramiro tejió desde su soledad y abandono es una de las más conmovedoras y calculadas que jamás hayamos descubierto. Lo que estás a punto de presenciar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, la familia y el verdadero significado de la riqueza. El eco de esta historia resuena hasta nuestros días, recordándonos que los actos de bondad más silenciosos son, a menudo, los que provocan las revoluciones más profundas y duraderas en el alma humana. La hacienda Viña Escondida era un reflejo del hombre que la habitaba. En otros tiempos, sus viñedos habían sido el orgullo de la familia Montalvo, produciendo vinos que engalanaban las mesas de la realeza. Ahora, en aquel otoño de 1885, la propiedad era un esqueleto de su antigua gloria. Una niebla perpetua parecía aferrarse a las vides retorcidas y secas, y la gran casona de piedra, con sus maderas oscuras y sus ventanas vacías, parecía suspirar bajo el peso del abandono. Dentro, el silencio era un personaje más, un silencio denso, con olor a polvo y a leña húmeda, roto únicamente por el crujido de los pisos y el tic-tac monótono de un reloj de pie en el vestíbulo, cuyo péndulo parecía marcar el lento avance hacia un final inevitable. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando un regreso que nunca llegaría. En este mausoleo de recuerdos vivía Lucía Valdés, hija del capataz y la gobernanta, ambos fallecidos años atrás. A sus 21 años, se había quedado por un sentido del deber que nadie más en el mundo parecía comprender. Era la única cuidadora y compañera de don Ramiro Montalvo, el patriarca olvidado por sus propios hijos. Lucía existía en un limbo social doloroso. Ya no era una sirvienta, pues no había a quien más servir, pero ciertamente no era familia. Era una sombra que se deslizaba por los pasillos, su presencia tan natural y tan ignorada como el aire frío que se colaba por las grietas de las ventanas. Su vida se regía por una rutina de sacrificio silencioso, usando el escaso dinero que los herederos enviaban para comprar medicinas y comida para el anciano, a menudo comiendo ella solo pan y caldo, para que a él no le faltara nada. Su apariencia física hablaba de su vida de esfuerzo. No poseía la belleza delicada que atraía las miradas en los salones de la ciudad. Era delgada, con la piel pálida por la falta de sol y las manos ásperas y enrojecidas por el trabajo incesante. Sin embargo, sus ojos, de un profundo color castaño, guardaban una inteligencia y una fortaleza que su postura humilde y su voz suave intentaban ocultar. Eran ojos que observaban todo, que entendían las intenciones detrás de las palabras, y que a menudo contenían una tristeza que iba más allá de su edad. Por fuera,
Parecía una víctima frágil de las circunstancias, una joven atrapada sin salida. Pero por dentro, ardía una determinación de acero, la voluntad inquebrantable de proteger la última pizca de dignidad del hombre que la había tratado con bondad paternal cuando era solo una niña corriendo por esos mismos pasillos. Los antagonistas de esta historia no eran monstruos de cuentos de hadas, sino seres humanos consumidos por una debilidad muy común, la avaricia disfrazada de pragmatismo. Ricardo e Isabel Montalvo, los hijos de don Ramiro, vivían en la ciudad, inmersos en un círculo social que valoraba las apariencias por encima de todo. Sentían una profunda vergüenza por su padre, cuya mente debilitada y cuyo apego a la hacienda en ruinas consideraban una mancha en su reputación. Sus visitas eran raras, breves y crueles, llegaban sin anunciarse, con sus ropas finas y su aire de superioridad. E inspeccionaban la casa con desdén, contando cada centavo gastado y acusando a Lucía de robarles. Veían en su lealtad no una virtud sino una estrategia astuta para ganarse el favor del anciano, y quedarse con lo poco que quedaba. Cada visita era un ritual de humillación. Ricardo, con su voz cortante, le recordaba que era una huérfana viviendo de su caridad. Isabel, con una sonrisa helada, revisaba los armarios y la despensa, insinuando que se alimentaba mejor que su padre enfermo. Para ellos, Lucía no era una persona, era un obstáculo, una molesta presencia que retrasaba sus planes de internar a don Ramiro en un asilo, vender la propiedad, y borrar para siempre el vergonzoso capítulo final de la vida de su padre. La crueldad de sus palabras y la frialdad de sus miradas eran las armas con las que intentaban quebrar el espíritu de Lucía, sin entender que cada insulto solo fortalecía la promesa silenciosa que ella se había hecho a sí misma. Proteger a don Ramiro hasta su último aliento, costara lo que costara. En el otoño de 1885, en los fríos y húmedos viñedos de La Rioja, España, el destino de una joven huérfana de 21 años llamada Lucía Valdés estaba siendo sellado por la crueldad y la avaricia. Humillada sin piedad por los herederos de la hacienda Viña Escondida, la acusaban de... La promesa de Lucía se tejía cada día con los hilos del sacrificio. El otoño avanzaba, y con él, un frío que se adhería a los huesos y que las escasas chimeneas de la casona apenas lograban mitigar. Su rutina era un ciclo incesante de cuidados que la dejaban exhausta. Se levantaba en la oscuridad helada para preparar caldos y medicinas, pasaba horas limpiando estancias que acumulaban polvo más rápido de lo que sus manos podían quitarlo, y por las noches, a menudo se quedaba dormida en una silla junto a la cama de don Ramiro, por si él la necesitaba. Comía lo que sobraba, a veces solo un trozo de pan duro y un poco de agua, asegurándose de que el anciano tuviera siempre la porción más nutritiva. Era una existencia de privaciones autoimpuestas, un lento desgaste físico que reflejaba la erosión de su espíritu. Pero el hambre y el frío eran enemigos menores comparados con la soledad. El silencio de la hacienda era un adversario formidable, un vacío que amplificaba cada uno de sus miedos. No tenía a nadie con quien compartir una palabra de consuelo, ninguna amiga a quien confesarle el peso que oprimía su corazón. Las pocas veces que iba al pueblo a por provisiones, sentía las miradas clavadas en su espalda y escuchaba los susurros que la tildaban de la aprovechada. La comunidad, influenciada por el poder y el dinero de los Montalvo, la había condenado sin juicio. Su único confidente era don Ramiro, y sus conversaciones eran fragmentos de lucidez, en un océano de confusión. Momentos preciosos pero fugaces que solo hacían más doloroso el silencio que venía después. Era una prisionera en una isla de abandono, rodeada por un mar de desprecio. Las visitas de Ricardo se volvieron más frecuentes y más crueles, como si disfrutara atormentándola. Ya no se limitaba a las insinuaciones, ahora la acusaba abiertamente de robo. En una ocasión, llegó de improviso y, con un gesto teatral, revisó las cuentas que ella llevaba meticulosamente en un viejo cuaderno. Cuestionó un gasto de unos pocos reales en hierbas medicinales, afirmando que eran un lujo innecesario, y que seguramente ella se estaba quedando con parte del dinero. La obligó a vaciar sus bolsillos frente a él, encontrando solo un pañuelo y una pequeña medalla de su madre. La humillación la dejó sin aliento, con un ardor en las mejillas que no era de vergüenza sino de una ira impotente que no podía permitirse expresar, mientras él se marchaba satisfecho de haber reafirmado su poder sobre ella.
Isabel por su parte practicaba una crueldad más sutil y, si cabe, más hiriente. Su arma era la caridad envenenada. Aparecía con paquetes que contenían vestidos viejos y descoloridos de ella, presentándolos como un acto de generosidad para la pobre huérfana. Cada prenda era un recordatorio de su estatus inferior. Mientras Lucía agradecía con la cabeza gacha, Isabel la examinaba de pies a cabeza con una sonrisa condescendiente, comentando lo pálida y delgada que estaba, insinuando que su aspecto descuidado era una falta de respeto a la casa Montalvo. En una de sus visitas, le regaló un par de zapatos gastados, diciendo: «Para que al menos no parezcas una campesina cuando tengas que irte de aquí». Cada regalo era una forma de marcar su territorio y de recordarle a Lucía que su presencia en la hacienda era temporal y dependía de su capricho. La única chispa de bondad externa provenía del doctor Morales, un hombre mayor que atendía a don Ramiro. Él veía con claridad la devoción de Lucía y el abandono cruel de los herederos. En una de sus visitas, mientras Ricardo esperaba en el salón, el doctor le susurró a Lucía al despedirse: «Hija, lo que usted hace tiene un valor que no se mide con dinero. No deje que la quiebren». Esas simples palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, su esperanza duró poco. Al salir, Ricardo lo interceptó en el pasillo. Lucía no pudo oír las palabras, pero vio el rostro del doctor palidecer, y su postura encogerse ante la velada amenaza del heredero. A partir de ese día, las visitas del doctor se volvieron más breves y estrictamente profesionales, sus ojos evitando encontrarse con los de ella, un aliado silenciado por el miedo. El deterioro de don Ramiro era el corazón de la tragedia. Había días en que su mente era un laberinto del que no podía escapar. A veces, la confundía con su difunta esposa, llamándola mi querida Elena, y le hablaba de bailes y viajes de su juventud. Lucía, con el corazón encogido, le seguía la corriente, respondiendo con ternura, para no causarle más angustia. Esos momentos eran una tortura dulce, pues le permitían ver al hombre que había sido, lleno de vida y amor, pero también le recordaban la injusticia de su soledad. Cuidar de su cuerpo frágil era agotador, pero cuidar de su mente fragmentada era un desafío emocional que la dejaba vacía, sintiendo que perdía un poco más de él cada día que pasaba, como si estuviera presenciando el ocaso más largo y solitario del mundo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, la desesperación casi la vence. De pie, frente a una ventana que daba al viñedo esquelético, se preguntó si su sacrificio tenía algún sentido. Podría marcharse, buscar trabajo en la ciudad, ser anónima y libre. La idea fue una tentación poderosa, una promesa de una vida sin humillaciones ni hambre. Por un instante, se permitió soñar con ello: un cuarto pequeño, un trabajo honesto, la paz de no tener que temer la próxima visita cruel. Pero entonces, desde la habitación contigua, escuchó a don Ramiro toser débilmente, y luego susurrar su nombre en un hilo de voz. Ese sonido, tan frágil y dependiente, fue suficiente. La promesa que le había hecho, y que se había hecho a sí misma, era más fuerte que su deseo de escapar. Se dio la vuelta y regresó a su lado. La ofensiva final de los herederos no tardó en llegar. No fue con gritos ni insultos, sino con el frío lenguaje de la ley. Un mensajero del pueblo le entregó un sobre con el sello de un bufete de abogados de la ciudad. Con manos temblorosas, Lucía rompió el lacre y leyó el documento. Las palabras eran complejas, pero el mensaje era brutalmente claro. Ricardo e Isabel Montalvo habían iniciado formalmente los procedimientos para declarar a su padre legalmente incompetente. El objetivo era obtener su tutela para poder internarlo en un asilo y tomar control total de sus bienes, incluida la venta inmediata de la hacienda Viña Escondida. La carta era una declaración de guerra, una que Lucía no tenía armas para librar. El tiempo se había agotado. Aquella noche Lucía no durmió. Se sentó en la oscuridad del gran salón, con la carta sobre su regazo, sintiendo cómo las paredes de la casona se cerraban sobre ella. El miedo que la había acompañado durante meses se transformó en un terror helado y paralizante. Estaba sola contra una familia poderosa, contra la ley, contra una sociedad que siempre se pondría del lado de los ricos y bien nacidos. No tenía dinero para un abogado, ni testigos que se atrevieran a hablar por ella.
Su lealtad, su sacrificio, su amor por don Ramiro, todo sería borrado y presentado como la artimaña de una campesina ambiciosa. Por primera vez, sintió que había fracasado, que la promesa que había sostenido su mundo estaba a punto de hacerse añicos contra la dura realidad. Si alguna vez has sentido el peso aplastante de la injusticia, esa sensación de estar solo contra un mundo que parece diseñado para derrotarte, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Porque lo que Lucía está a punto de descubrir en medio de su más profunda desesperación, no solo cambiará su destino para siempre, sino que te demostrará cómo el coraje silencioso, cuando se aferra a una promesa, puede convertirse en la fuerza más revolucionaria de todas. La noche es más oscura justo antes del amanecer, y un secreto guardado durante años está a punto de salir a la luz para impartir una justicia inolvidable. El día del funeral fue un teatro de hipocresía. Ricardo e Isabel, vestidos con un luto impecable que no llegaba a sus ojos, recibieron las condolencias de la élite local con una solemnidad ensayada. Lucía observó desde la distancia, invisible en su propio dolor, una sombra en la casa que había sido su único mundo. Tan pronto como el último invitado se marchó, la farsa terminó. Ricardo, con una frialdad que helaba la sangre, se acercó a ella. «Tienes una hora», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera el desprecio. «Una hora para recoger tus cosas y desaparecer de esta propiedad. Diego se asegurará de que cumplas». Isabel sonreía detrás de él, una sonrisa de victoria cruel. Para Lucía, el tic-tac del reloj del vestíbulo nunca había sonado tan parecido a una sentencia de muerte. Esa hora fue una eternidad suspendida en el dolor. Lucía no empacó. ¿Qué podía llevarse consigo? Sus posesiones cabían en un pequeño atado, pero su vida entera estaba impregnada en las paredes de aquella casa. Caminó por los pasillos silenciosos una última vez, despidiéndose de los fantasmas de sus recuerdos. Su mano se cerró instintivamente sobre la pequeña llave de hierro en su bolsillo, fría contra su piel. Las últimas palabras de don Ramiro resonaron en su mente: para alguien de sangre Montalvo que tenga ojos para ver la verdad. Era una apuesta imposible, un acto de fe en un mundo que le había enseñado a no tenerla. Pero era la única herencia que él le había dejado, la única arma que poseía. Con un suspiro que contenía toda su desesperación y coraje, se dirigió al salón donde le esperaban sus verdugos. Entró en la estancia con una dignidad que los sorprendió. Ricardo e Isabel la miraron con impaciencia, mientras Diego, el abogado, revisaba unos papeles con aire profesional y distante. Lucía caminó directamente hacia él, ignorando a los herederos. Con la mano temblorosa pero la mirada firme, extendió la palma y le mostró la llave oxidada. «Don Ramiro me pidió que le entregara esto», dijo con voz clara y serena. «A alguien de su sangre con ojos para ver la verdad». Ricardo soltó una carcajada burlona. «¡Qué patético! ¿Un último truco de la campesina? Deshazte de esa basura, Diego, y saca a esta mujer de aquí». Pero Diego no se rió. Levantó la vista de sus papeles, y por primera vez, sus ojos cínicos mostraron una chispa de genuina intriga ante la calma desesperada de aquella joven. Algo en la mirada de Lucía, una mezcla de honestidad y desafío, detuvo a Diego. Recordó haber visto un viejo cofre de documentos en el despacho de don Ramiro, uno que Ricardo había señalado como lleno de papeles inútiles y ordenado que se quemara. La llave parecía antigua, hecha para una cerradura compleja, no para un cajón cualquiera. El abogado, cuyo trabajo consistía en seguir instrucciones, sintió un impulso que iba en contra de su naturaleza pragmática. Era la curiosidad profesional, o quizás, una repentina aversión por la arrogancia cruel de sus clientes. «Un momento», dijo, su voz cortando la tensión. «Antes de proceder, quiero ver qué abre esto». Se levantó, y con la llave en la mano, se dirigió al despacho, dejando a Ricardo e Isabel desconcertados y furiosos por su insubordinación. Lucía contuvo el aliento, mientras Ricardo e Isabel lo seguían protestando airadamente. El destino de todos ellos estaba a punto de decidirse por el contenido de un cofre olvidado, por la última voluntad de un hombre que todos habían subestimado. «Antes de revelarte lo que Diego encontró en ese cofre»,
y cómo desató la justicia más espectacular que esta región jamás había presenciado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de descubrir no es solo el final de una humillación, sino el comienzo de una leyenda forjada en el silencio, la lealtad y una venganza planeada con la paciencia de un santo y la precisión de un genio. El eco de esta revelación cambiaría el curso de innumerables vidas para siempre. El cofre se abrió con un crujido que pareció resonar por toda la casa. Dentro, no había joyas ni oro, sino una pila de documentos perfectamente ordenados. En la parte superior, títulos de propiedad y certificados de inversión de bancos en Buenos Aires. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación cuando Diego leyó las cifras. Don Ramiro no era el anciano senil y arruinado que sus hijos habían descrito al mundo. En secreto, durante años, había construido una inmensa fortuna en el extranjero, un imperio financiero del que nadie tenía la menor idea. Ricardo palideció, su mente luchando por procesar la magnitud del engaño. No habían abandonado a un padre desvalido. Habían despreciado a un hombre inmensamente poderoso, que simplemente había decidido observar en silencio. Debajo de los documentos financieros, había un sobre grueso sellado con lacre. Era el testamento final, redactado por un prestigioso bufete de la capital, y notariado apenas 3 meses antes. Diego, con una voz que ahora temblaba ligeramente por la magnitud de lo que sostenía, comenzó a leerlo en voz alta. El documento era una obra maestra de precisión legal y devastación emocional. Don Ramiro detallaba, con una memoria implacable, cada visita cruel, cada palabra humillante, cada acto de abandono de sus hijos. Describía cómo le negaron medicinas, cómo se burlaron de su soledad, cómo planearon encerrarlo para apoderarse de una herencia que ellos creían miserable. Con cada frase, la reputación de Ricardo e Isabel se desmoronaba en el aire polvoriento del despacho. Y entonces, llegó el golpe final. Tras desheredar formal y explícitamente a Ricardo y a Isabel Montalvo, por su total y absoluta falta de piedad filial y decencia humana, el testamento llegaba a su última cláusula. Diego hizo una pausa, miró a Lucía y leyó: «Dejo la totalidad de mis bienes, tanto en España como en el extranjero, sin excepción alguna, a la señorita Lucía Valdés. Lo hago no por caridad, sino como un pago de una deuda impagable. Ella me dio lo único de valor que me quedaba: tiempo, respeto y un amor incondicional. La nombro mi única y universal heredera, como la única hija que mi corazón conoció, cuya lealtad fue la única riqueza que me importó al final de mi vida». Un grito ahogado escapó de los labios de Isabel. Ricardo, con el rostro descompuesto por una mezcla de ira y pánico, se abalanzó sobre el escritorio. «Es una falsificación, esa bruja lo engañó», gritó, su voz rota por la desesperación. Pero Diego levantó el documento, mostrando los sellos oficiales y las firmas impecables. «Es perfectamente legal y vinculante», declaró el abogado, su tono ahora gélido, desprovisto de cualquier lealtad hacia ellos. «Ustedes no tienen derecho a nada». La humillación que habían planeado para Lucía se les devolvía multiplicada por 1000. En un instante, habían pasado de ser los amos de todo a no ser dueños de absolutamente nada, despojados no solo de una fortuna, sino de su honor, frente a la única persona que habían intentado destruir. Lucía se quedó inmóvil, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría por la riqueza, sino de un amor abrumador por el hombre que, incluso desde la tumba, la había protegido. Era la validación de cada sacrificio, la respuesta a cada noche de soledad. Diego la observó, y en sus ojos ya no había cinismo, sino una profunda y reverente admiración. Se volvió hacia Ricardo e Isabel, cuyos rostros eran máscaras de odio impotente. «Consideren mis servicios para ustedes terminados», anunció. «A partir de este momento, represento los intereses de la señorita Valdés, la nueva y única dueña de la hacienda Viña Escondida». El poder había cambiado de manos de una forma tan sísmica y absoluta que el propio aire de la habitación parecía vibrar con una nueva energía. Y en ese momento, en el silencio polvoriento de un despacho olvidado, las antiguas y rígidas murallas que separaban a los amos de los siervos, a los poderosos de los humildes, comenzaron a agrietarse. No se derrumbaron por completo,
El mundo no cambiaba tan fácilmente, pero la primera piedra, la más importante, había sido derribada por la mano de un anciano olvidado y la lealtad inquebrantable de una joven huérfana. La noticia de lo ocurrido en la hacienda Viña Escondida no tardaría en extenderse como un reguero de pólvora, convirtiéndose en una leyenda susurrada en salones y cocinas por igual. Nada volvería a ser como antes, para nadie. La justicia había llegado, no como un trueno, sino como el susurro de un testamento que reescribió el destino. La noticia de lo ocurrido en Viña Escondida se extendió por La Rioja con la velocidad de un incendio en un campo seco. Para Ricardo e Isabel Montalvo, la caída fue tan brutal como vertiginosa. Despojados de su herencia, su reputación quedó hecha cenizas. La misma sociedad que una vez los había adulado, ahora les daba la espalda, susurrando con un placer perverso sobre la justicia poética que los había alcanzado. Intentaron luchar en los tribunales, pero el testamento de su padre era una fortaleza legal inexpugnable. Endeudados y humillados, desaparecieron de la vida pública, sus nombres convirtiéndose en una advertencia, un cuento sombrío sobre la ingratitud y la avaricia que los padres contarían a sus hijos durante generaciones. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia y el desprecio eterno en la tierra que una vez creyeron suya. Lucía, sin embargo, no sintió el sabor de la victoria. En los días que siguieron a la revelación, un profundo sentimiento de responsabilidad se asentó sobre ella, tan pesado como la fortuna que ahora poseía. No había alegría en la ruina de sus enemigos, solo una tristeza abrumadora por el hombre que tuvo que planear una guerra desde su lecho de muerte para protegerla. Su primer acto como dueña de todo no fue celebrar, sino honrar. Llevó las flores más hermosas del jardín a la tumba de don Ramiro, y, en el silencio del cementerio, le hizo una nueva promesa: que su legado no sería de venganza, sino de bondad, y que el nombre Montalvo, que sus hijos habían manchado, volvería a ser sinónimo de honor y compasión. Su duelo era ahora la fuerza motriz de su nuevo propósito. Con una determinación que asombró a todos, Lucía volcó su energía y los recursos recién adquiridos en resucitar la hacienda. Contrató a los mejores agrónomos y a docenas de trabajadores locales, a quienes pagó salarios justos que no se veían en la región. Los viñedos esqueléticos fueron arrancados, y la tierra fue nutrida y preparada con un cuidado casi religioso. Pronto, el sonido del trabajo y las canciones de los jornaleros reemplazaron el silencio mortal que había reinado durante años. Ver los primeros brotes verdes emerger de la tierra oscura fue, para Lucía, un milagro que sanó una parte de su alma. La Viña Escondida no solo estaba volviendo a la vida, estaba renaciendo como ella misma, más fuerte y llena de una promesa que se podía casi saborear en el aire. Su revolución fue silenciosa y social. Las familias que habían sido despedidas por la crueldad de Ricardo regresaron no como siervos, sino como socios en la reconstrucción de un sueño. Lucía caminaba entre ellos no como una patrona distante, sino como una más, con las manos a menudo manchadas de tierra. Estableció una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores en la propiedad, y se aseguró de que todos tuvieran acceso a cuidados médicos, representados por un joven y entusiasta doctor que reemplazó al atemorizado anciano. La hacienda dejó de ser un lugar de opresión para convertirse en una comunidad próspera, un modelo de justicia social que empezó a ser imitado en otras fincas, demostrando que la dignidad era de hecho la inversión más rentable de todas. Pero la transformación más profunda ocurrió dentro de los muros de la gran casona. Lucía no podía soportar el recuerdo de la soledad de don Ramiro en aquellas estancias frías y vacías. Con la ayuda de Diego, convirtió un ala entera de la mansión en un hogar cálido y confortable para los ancianos desamparados de la comarca. Donde antes había muebles cubiertos de polvo, ahora había sillones cómodos junto a chimeneas encendidas. El eco de los pasos solitarios fue reemplazado por el murmullo de conversaciones y risas. Lucía se aseguraba de pasar tiempo con cada uno de ellos cada día, escuchando sus historias, leyéndoles, dándoles el consuelo y el respeto que a su protector le había negado. La casa del abandono se convirtió en el hogar de la compañía. La joven huérfana, antes objeto de burlas y desprecios, se convirtió en una figura legendaria. La gente ya no la llamaba por su nombre. Era Doña Lucía, el alma de la viña.
Su poder no residía en su inmensa riqueza, sino en su inagotable compasión. No adoptó las modas ni los aires de la aristocracia. Su elegancia era la de la sencillez y la autenticidad. Se ganó un respeto que el dinero no puede comprar, uno basado en el amor y la gratitud de cientos de personas cuyas vidas había tocado y mejorado. Se convirtió en la prueba viviente de que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se cultiva en el corazón a través de los actos de bondad, sin importar cuán pequeños o silenciosos parezcan al mundo. A su lado, en cada paso del camino, estaba Diego. La experiencia en Viña Escondida había demolido el cinismo que lo había protegido del mundo durante años. En Lucía, encontró no solo a una clienta sino la encarnación de la integridad que él creía perdida. Renunció a su prestigioso bufete en la ciudad y se dedicó por completo a ser su consejero y administrador, protegiendo su fortuna con la misma ferocidad con la que ella protegía a su gente. Encontró en esa misión una redención para su alma cansada, un propósito que daba sentido a su vida y que curaba las viejas heridas de las traiciones familiares que lo habían marcado. Su transformación fue tan completa como la de la propia hacienda. El respeto y la admiración que sentían el uno por el otro florecieron de manera natural en un amor profundo y sereno. Su boda fue una celebración sencilla en la capilla de la hacienda, rodeados no por la alta sociedad, sino por los trabajadores y los ancianos que eran su verdadera familia. Su unión no fue una simple alianza romántica, sino una formidable sociedad construida sobre cimientos de confianza, valores compartidos y un propósito común. Juntos, demostraron que el amor más fuerte no es el que nace de la pasión arrebatadora, sino el que se forja en la adversidad y se consolida en el compromiso diario de hacer del mundo un lugar un poco más justo y compasivo para los demás. Con el paso de los años, los vinos de la hacienda Viña Escondida se hicieron famosos en toda Europa, ganaron premios y adornaron las mesas de reyes y presidentes. Pero su verdadero valor no estaba en su sabor exquisito, sino en la historia que cada botella contenía. La gente no solo compraba un vino, compraba un trozo de una leyenda, la historia de la lealtad de una huérfana y la justicia póstuma de un anciano. El legado de Lucía y don Ramiro se embotelló y se compartió por el mundo. Un recordatorio de que los mejores frutos nacen de las raíces más profundas, aquellas regadas con sacrificio, paciencia y un amor que se negó a morir en la oscuridad del olvido. La historia de Lucía Valdés se convirtió en un faro, un relato transmitido de abuelos a nietos en las noches de invierno junto al fuego. Se transformó en parte del folclore de La Rioja. Un cuento moral que enseñaba que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en los actos de bondad que uno siembra a lo largo de su vida. La figura de la joven humillada que se convirtió en la protectora de los desvalidos inspiró a incontables personas a mirar más allá de las apariencias, a valorar la lealtad por encima del linaje y a creer que, incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de coraje basado en el amor puede cambiar el curso de la historia y hacer que la justicia, finalmente, encuentre su camino a casa. Al final, la venganza más completa y hermosa de don Ramiro no fue la ruina de sus hijos, sino el florecimiento de Lucía. Él no le legó simplemente una fortuna, le entregó una oportunidad, la herramienta para construir un mundo mejor sobre las cenizas del que casi la destruye. Su plan, tejido en el silencio y la soledad, no buscaba solo castigar la maldad, sino perpetuar la bondad. Comprendió que el dinero es solo poder en bruto, y lo puso en las únicas manos que sabía que lo usarían para sanar en lugar de herir. Su verdadera herencia no fue el oro en el cofre, sino la semilla de compasión que plantó en el corazón de una joven, una semilla que creció hasta convertirse en un refugio para muchos. Si crees que ninguna historia de lealtad y justicia debe ser condenada al olvido, comparte este video con alguien que valore la fuerza del corazón humano. Y suscríbete a nuestro canal para descubrir más destinos extraordinarios que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, recordándonos que los ecos de la bondad resuenan para siempre. Aquella noche, una tormenta feroz azotó La Rioja, como si el cielo mismo estuviera de luto por la vida que se extinguía en la hacienda Viña Escondida. Los truenos retumbaban contra las viejas paredes de piedra, y el viento aullaba a través de las grietas, un lamento salvaje que se unía al silencio opresivo del interior. Lucía estaba sentada junto al lecho de don Ramiro, cambiándole los paños húmedos de la frente,
cuando él abrió los ojos. Pero no eran los ojos nublados y perdidos de los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, había una luz en ellos, una claridad intensa y dolorosa, como la última llamarada de una vela antes de consumirse por completo. Era la lucidez final, el último acto de una mente que se negaba a rendirse sin librar una última batalla silenciosa. Con una fuerza que parecía imposible en su cuerpo frágil, don Ramiro agarró la mano de Lucía. Su voz, cuando habló, no fue el susurro confuso de siempre, sino un murmullo firme y cargado de urgencia. «Lucía, hija mía», dijo, y la palabra hija resonó en el corazón de ella con el peso de una bendición y una despedida. «Mi tiempo se acaba. No hay más que esperar». La miró con una intensidad que traspasaba el alma, como si quisiera imprimir en ella la importancia de sus próximas palabras, como si todo su ser se hubiera concentrado en ese único y último instante de comunicación. Lucía contuvo las lágrimas, sabiendo que no era momento para el dolor, sino para la escucha, para recibir el testamento final que no estaría escrito en papel, sino confiado a su memoria. De debajo de su almohada, sacó una pequeña y oxidada llave de hierro. El metal estaba frío y áspero contra la palma de Lucía, un objeto humilde que, sin embargo, se sentía increíblemente pesado, cargado con el peso de un propósito desconocido. «Prométemelo», susurró don Ramiro, su aliento cada vez más débil. «Prométeme que después de que me haya ido, le entregarás esta llave a alguien de sangre Montalvo, que tenga ojos para ver la verdad». La frase era un enigma, una prueba de fe en un mundo que le había enseñado a Lucía a desconfiar de todos, especialmente de aquellos que llevaban ese apellido. Su mente se aceleró, tratando de descifrar el acertijo mientras el tiempo se agotaba con cada latido del corazón del anciano. Y entonces, añadió unas palabras que se grabarían a fuego en su memoria para siempre. «No confíes en mis hijos», advirtió, una última confirmación de la traición que lo había consumido. «Recuerda esto, Lucía, la vid más fuerte es la que crece en la sombra». La metáfora era tan poética como desgarradora. Él mismo había sido esa vid, cultivando en el secreto de su abandono un plan, una última cosecha de justicia que nadie había visto venir. Le estaba entregando no solo una llave, sino la responsabilidad de ser la guardiana de ese secreto, la única persona en el mundo en la que confiaba para llevar a cabo su voluntad final. La promesa se selló en el silencio, con un apretón de manos que era a la vez un encargo y una despedida. Esa misma noche, mientras la tormenta amainaba y daba paso a una calma extraña y vacía, don Ramiro Montalvo falleció. Murió en paz, con una serenidad en el rostro que Lucía no había visto en años, como si al confiarle su último secreto, se hubiera liberado de una carga insoportable. Murió sosteniendo su mano, la mano de la única hija que su corazón había reconocido. Para Lucía, el dolor de la pérdida fue inmenso, un abismo que se abrió bajo sus pies, pero mezclado con el duelo, había una nueva y aterradora determinación. Ya no era solo una cuidadora en luto, era la ejecutora de un testamento invisible, la portadora de una promesa cuyo significado completo aún no comprendía, pero que estaba dispuesta a cumplir aunque le costara la vida. Al amanecer, la hacienda despertó a un mundo diferente. El aire estaba limpio después de la lluvia, pero la casa se sentía más vacía que nunca. El tic-tac del viejo reloj del vestíbulo ya no marcaba las horas de una espera paciente. Ahora era una cuenta regresiva, un martilleo constante que anunciaba la llegada inminente de los herederos. Lucía, con la llave de hierro guardada en el bolsillo de su delantal, se movía como un autómata, preparando la casa para la llegada de aquellos que vendrían a reclamar lo que creían suyo. Cada tarea era un acto de desafío silencioso, una forma de honrar al hombre que se había ido, protegiendo su hogar hasta el último segundo posible. Sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar. Ricardo e Isabel llegaron al mediodía, sus rostros cubiertos por un velo de luto tan falso como sus expresiones de condolencia. No derramaron una lágrima. Su única preocupación era la rapidez con la que podrían organizar el funeral y proceder con la venta de la propiedad. Recorrieron la casa con la mirada de tasadores, no de hijos en duelo, comentando en voz baja el estado de los muebles y calculando el valor de los terrenos. Para ellos, la muerte de su padre no era una tragedia, sino una transacción comercial.
el cierre de un capítulo molesto y poco rentable de sus vidas. Su frialdad era tan palpable que helaba el aire a su alrededor, una ofensa final a la memoria del hombre que les dio la vida. Con ellos llegó un hombre que Lucía nunca había visto antes. Se presentó como Diego Montalvo, un sobrino lejano de don Ramiro y abogado de la ciudad. Era alto, vestía con una elegancia urbana que contrastaba con la decadencia rural de la hacienda, y sus ojos grises evaluaban todo con un cinismo profesional y distante. Ricardo e Isabel lo habían contratado para acelerar todos los trámites legales, para asegurarse de que no hubiera ningún obstáculo en su camino. Desde el primer momento, Diego miró a Lucía con la misma sospecha que sus primos le habían inculcado, viéndola no como una cuidadora leal, sino como una posible complicación, una campesina astuta que podría intentar reclamar algo que no le pertenecía. Lucía sintió su mirada calculadora y un escalofrío recorrió su espalda. Alguien de sangre Montalvo, habían sido las palabras de don Ramiro. Este hombre, este abogado cínico y pragmático, era técnicamente la persona que la profecía describía. ¿Pero tenía él ojos para ver la verdad? ¿O era simplemente otra herramienta en manos de sus enemigos? Se encontró observándolo, estudiando cada gesto, cada inflexión de su voz, buscando una grieta en su armadura de indiferencia. Su instinto le decía que desconfiara, pero las palabras del anciano resonaban en su mente como un mandato sagrado. Estaba atrapada entre la prudencia y una promesa desesperada, sabiendo que una elección equivocada lo destruiría todo. Los preparativos para el funeral se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Ricardo e Isabel insistieron en un entierro ostentoso, una exhibición pública de su estatus que no tenía nada que ver con el carácter humilde de su padre en sus últimos años. Lucía, por su parte, se dedicó a cuidar los detalles personales, limpiar y vestir el cuerpo de don Ramiro con su mejor traje, colocar un pequeño crucifijo de madera que él apreciaba entre sus manos, y asegurarse de que la capilla de la hacienda estuviera llena de las flores silvestres que a él le gustaban. Era su forma de luchar, de preservar la verdadera esencia del hombre al que amaba frente a la farsa de sus hijos. Y en cada momento, sentía el peso de la llave en su bolsillo, recordándole que el verdadero final de esta historia aún no se había escrito. El día del funeral fue un teatro de hipocresía. Ricardo e Isabel, vestidos con un luto impecable que no llegaba a sus ojos, recibieron las condolencias de la élite local con una solemnidad ensayada. Lucía observó desde la distancia, invisible en su propio dolor, una sombra en la casa que había sido su único mundo. Tan pronto como el último invitado se marchó, la farsa terminó. Ricardo, con una frialdad que helaba la sangre, se acercó a ella. «Tienes una hora», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera el desprecio. «Una hora para recoger tus cosas y desaparecer de esta propiedad. Diego se asegurará de que cumplas». Isabel sonreía detrás de él. Una sonrisa de victoria cruel. Para Lucía, el tic-tac del reloj del vestíbulo nunca había sonado tan parecido a una sentencia de muerte. Esa hora fue una eternidad suspendida en el dolor. Lucía no empacó. ¿Qué podía llevarse consigo? Sus posesiones cabían en un pequeño atado, pero su vida entera estaba impregnada en las paredes de aquella casa. Caminó por los pasillos silenciosos una última vez, despidiéndose de los fantasmas de sus recuerdos. El olor a leña de la cocina, el tacto suave de la barandilla de la escalera, el rayo de sol que entraba por la ventana del despacho de don Ramiro. Se sentía completamente derrotada, la promesa a punto de romperse, pero entonces, su mano se cerró instintivamente sobre la pequeña llave de hierro en su bolsillo, fría contra su piel. Las últimas palabras de don Ramiro resonaron en su mente, y con ellas, una última y desesperada chispa de coraje. Entró en el salón con una dignidad que lo sorprendió. Ricardo e Isabel la miraron con impaciencia, mientras Diego, el abogado, revisaba unos papeles con aire profesional y distante. El ambiente estaba cargado de una tensión final, la calma antes de la expulsión. Lucía no les dirigió la palabra a los herederos. Caminó directamente hacia el abogado, ignorando las miradas de odio de los otros dos. Se detuvo frente a él, y por un instante, sus miradas se encontraron. Ella vio en sus ojos el cinismo de un hombre que esperaba lo peor de la humanidad.
y él vio en los de ella una mezcla de dolor y una resolución inquebrantable que lo desconcertó. En ese silencio el destino de todos ellos pendía de un hilo. Con la mano temblorosa pero la mirada firme, extendió la palma y le mostró la llave oxidada. Don Ramiro me pidió que le entregara esto, dijo con voz clara y serena, cada palabra cuidadosamente elegida. Me dijo que se la diera a alguien de su sangre con ojos para ver la verdad. Ricardo soltó una carcajada burlona, un sonido áspero y cruel que rompió la quietud. ¡Qué patético! ¿Un último truco de la campesina? Deshazte de esa basura, Diego, y saca a esta mujer de aquí de una vez. Estamos perdiendo el tiempo. Isabel asintió, disfrutando de la humillación final. Pero Diego no se rió. Levantó la vista de sus papeles, y por primera vez, sus ojos cínicos mostraron una chispa de genuina intriga. Algo en la mirada de Lucía, una mezcla de honestidad y desafío desesperado, detuvo a Diego. Recordó haber visto un viejo cofre de documentos en el despacho de don Ramiro, uno que Ricardo había señalado con desdén como lleno de papeles inútiles y ordenado que se quemara junto con otros trastos. La llave parecía antigua, hecha para una cerradura compleja, no para un cajón cualquiera. El abogado, cuyo trabajo consistía en seguir instrucciones y cerrar tratos, sintió un impulso que iba en contra de su naturaleza pragmática. Era la curiosidad profesional, o quizás una repentina y profunda aversión por la arrogancia cruel de sus clientes. Aquella joven no actuaba como una estafadora, actuaba como alguien que cumple un deber sagrado. Un momento, dijo Diego, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Se levantó, su decisión tomada en un instante. Antes de proceder con el desalojo, quiero ver que abre esto. Tomó la llave de la mano de Lucía, su gesto sorprendentemente gentil. Ricardo e Isabel lo miraron, boquiabiertos e indignados por su insubordinación. ¿Estás loco? Es una pérdida de tiempo, protestó Ricardo. Pero Diego ya no los escuchaba. Con la llave en la mano, se dirigió al despacho, su curiosidad ahora convertida en una necesidad imperiosa de resolver aquel último misterio. Lucía contuvo el aliento, mientras los herederos lo seguían, sus protestas airadas resonando en los pasillos vacíos de la hacienda. El despacho de don Ramiro estaba sumido en la penumbra, con olor a libros viejos y a polvo acumulado. Diego localizó rápidamente el cofre de madera oscura, cubierto por una fina capa de abandono. La llave encajó en la cerradura con una suavidad inesperada. La giró, y un clic metálico y sonoro resonó en el silencio tenso de la habitación. Por un instante nadie se movió. Era el sonido de un secreto a punto de ser liberado, el eco de un plan puesto en marcha desde el más allá. El destino de la hacienda Viña Escondida, la fortuna de los Montalvo y el futuro de una joven huérfana estaban contenidos en aquella caja de madera que todos habían despreciado. Diego levantó la pesada tapa. Un suspiro colectivo llenó la habitación. Dentro no había joyas ni oro, sino una pila de documentos perfectamente ordenados, atados con cintas de seda. En la parte superior, títulos de propiedad y certificados de inversión de bancos en Buenos Aires y Montevideo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación cuando Diego, con la voz de un profesional que intenta ocultar su asombro, comenzó a leer las cifras. Don Ramiro no era el anciano senil y arruinado que sus hijos habían descrito al mundo. En secreto, durante años había construido una inmensa fortuna en el extranjero, un imperio financiero del que nadie, absolutamente nadie, tenía la menor idea. Ricardo palideció, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Isabel se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en los papeles como si fueran serpientes. No habían abandonado a un padre desvalido, habían despreciado a un hombre inmensamente poderoso, que simplemente había decidido observar en silencio su crueldad, poniéndolos a prueba. La humillación de su descubrimiento era casi tan grande como la conmoción de la riqueza perdida. Su avaricia, que los había llevado a contar cada centavo gastado en medicinas, ahora parecía no solo cruel, sino ridículamente estúpida. Habían luchado por las migajas mientras un banquete esperaba oculto a plena vista, un banquete al que ya no estaban invitados. Debajo de los documentos financieros, había un sobre grueso, sellado con el lacre personal de don Ramiro. El corazón de Lucía latía con fuerza contra sus costillas. Este era el verdadero propósito de la llave.
Diego rompió el sello con cuidado, desdobló el pergamino y sus ojos recorrieron las primeras líneas. Su expresión, ya de por sí asombrada, se transformó en una de absoluto pasmo. «Es un testamento», anunció, su voz ahora teñida de una solemnidad casi reverencial. «Un testamento final, redactado por un prestigioso bufete de la capital y notariado hace apenas 3 meses». El documento era una obra maestra de precisión legal y devastación emocional, la última palabra de un hombre que había tenido mucho tiempo para pensar. Diego comenzó a leerlo en voz alta. El documento era implacable. Con una memoria lúcida y detallada, don Ramiro describía cada visita cruel, cada palabra humillante, cada acto de abandono de sus hijos. Relataba cómo Ricardo se había burlado de su soledad, cómo Isabel había cuestionado el costo de sus alimentos, cómo ambos habían planeado encerrarlo, para apoderarse de una herencia que creían miserable. ¿Era un diario de la ingratitud? Una acusación formal desde la tumba que despojaba a sus hijos, no solo de su dinero, sino de su honor. Con cada frase leída por el abogado, la reputación de Ricardo e Isabel se desmoronaba en el aire polvoriento del despacho, sus máscaras de respetabilidad, hechas añicos para siempre. Y entonces, tras detallar minuciosamente sus razones, llegó el golpe final, la cláusula que reescribiría el futuro. Diego hizo una pausa dramática, levantó la vista del papel y miró directamente a los herederos, cuyos rostros estaban descompuestos por el horror. Yo, Ramiro Montalvo, en pleno uso de mis facultades mentales, leyó con voz clara y resonante. Desheredo formal, explícita y permanentemente a mis hijos, Ricardo Montalvo e Isabel Montalvo, por su total y absoluta falta de piedad filial y decencia humana, legando sobre ellos únicamente mi perdón, el cual necesitarán más que cualquier fortuna. La condena era absoluta, un muro legal y moral que se levantaba entre ellos y el imperio de su padre. Pero el testamento no terminaba ahí. Había una última cláusula, la que explicaba todo. La que daba sentido al sacrificio de Lucía, a la soledad de don Ramiro, a la extraña profecía de la llave. Diego respiró hondo antes de leer la frase que cambiaría el equilibrio de poder, de una vez y para siempre. Dejo la totalidad de mis bienes tanto en España como en el extranjero, sin excepción alguna, a la señorita Lucía Valdés. Lo hago no por caridad, sino como el pago de una deuda impagable. Ella me dio lo único de valor que me quedaba: tiempo, respeto y un amor incondicional. La nombro mi única y universal heredera, como la única hija que mi corazón conoció, cuya lealtad fue la única riqueza que me importó al final de mi vida. Un grito ahogado, casi animal, escapó de los labios de Isabel. Ricardo, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y pánico, se abalanzó sobre el escritorio, sus manos intentando arrebatar el documento. «Es una falsificación. Esa bruja lo engañó, lo manipuló», gritaba, su voz rota por la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo en un instante. El orden del mundo, tal como lo conocía, se había invertido de una forma tan brutal que su mente no podía procesarlo. La sirvienta a la que estaban a punto de echar a la calle, era ahora la dueña de su destino, la mujer más poderosa de la región, mientras que él no era más que un nombre deshonrado en un testamento. Ricardo e Isabel están paralizados por el shock, su ruina sellada en tinta y lacre. La campesina a la que humillaron ahora sostiene las riendas de su mundo. Antes de revelarte cómo Diego Montalvo sella su destino con una frase final y cómo Lucía asume su nuevo poder, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que sucede en los próximos minutos no es solo el clímax emocional de una vida de sacrificio, sino el nacimiento de una leyenda forjada en la justicia más inesperada. Con una calma gélida que contrastaba con la histeria de Ricardo, Diego levantó el testamento, manteniéndolo fuera de su alcance. Mostró los sellos oficiales y las firmas impecables del notario. «Este documento es perfectamente legal, vinculante e irrefutable», declaró el abogado, su tono ahora desprovisto de cualquier lealtad hacia ellos. Se volvió hacia sus antiguos clientes, y en sus ojos ya no había cinismo, sino el frío desprecio de un juez dictando sentencia. «Ustedes no tienen derecho a nada. Ni a esta casa, ni a un solo centavo de la fortuna de su padre». La humillación que habían planeado para Lucía se les devolvía multiplicada por 1000, servida por la misma ley que pensaban usar como arma. Lucía se quedó inmóvil en medio de la habitación,
las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría por la riqueza, ni de triunfo por la derrota de sus enemigos. Eran lágrimas de un amor abrumador y de gratitud por el hombre que, incluso desde la tumba, la había protegido de la forma más completa y espectacular posible. Era la validación de cada sacrificio, la respuesta a cada noche de soledad, el eco de su promesa cumplida. Don Ramiro no solo le había dado un hogar, le había devuelto la dignidad que le habían intentado arrebatar. En ese instante, comprendió la verdadera fuerza de la vid que crece en la sombra. Diego la observó, y en su mirada ya no había sospecha, sino una profunda y reverente admiración. Esa admiración se transformó en un instante, en acción. Con una resolución que selló su propio destino, Diego se volvió hacia Ricardo e Isabel, cuyos rostros eran máscaras de odio impotente. «Consideren mis servicios para ustedes terminados», anunció, su voz resonando en el despacho con la finalidad de un martillo de juez. «A partir de este momento, represento los intereses de la señorita Valdés, la nueva y única dueña de la hacienda Viña Escondida y de todo el patrimonio Montalvo». El poder había cambiado de manos de una forma tan sísmica y absoluta, que el propio aire de la habitación parecía vibrar con una nueva energía. La ley, que ellos habían creído su sirviente, se había convertido en su verdugo, y el hombre que habían contratado para ejecutar su crueldad, era ahora el guardián de su ruina. La expulsión no fue violenta, sino algo mucho peor. Fue silenciosa y cargada de un desprecio unánime. Mientras Ricardo e Isabel recogían apresuradamente sus pertenencias, los pocos sirvientes que quedaban en la casa los observaban desde los pasillos, sus miradas ya no de temor, sino de un juicio frío y sereno. Cada objeto que tocaban parecía quemarles las manos, recordándoles que ya no eran dueños de nada. Su salida de la hacienda no fue la de herederos despojados, sino la de extraños vergonzosos. Al cruzar el umbral por última vez, no hubo gritos ni amenazas, solo el portazo final de la gran puerta de roble, un sonido que marcó el fin de una era de tiranía y el comienzo de una de justicia. Su castigo no era la pobreza inminente, sino la humillación de ser borrados de su propia historia. En los días que siguieron a la revelación, Lucía no sintió el sabor de la victoria. Una profunda melancolía se asentó sobre ella, un sentimiento de responsabilidad tan pesado como la fortuna que ahora poseía. No había alegría en la ruina de sus enemigos, solo una tristeza abrumadora por el hombre que tuvo que planear una guerra desde su lecho de muerte para protegerla. Su primer acto como dueña de todo no fue celebrar sino honrar. Llevó las flores más hermosas del jardín a la tumba de don Ramiro, y en el silencio del cementerio, le hizo una nueva promesa, que su legado no sería de venganza sino de bondad, y que el nombre Montalvo, que sus hijos habían manchado, volvería a ser sinónimo de honor y compasión. Su duelo era ahora la fuerza motriz de su nuevo propósito. Con una determinación que asombró a todos, Lucía volcó su energía y los recursos recién adquiridos en resucitar la hacienda. Contrató a los mejores agrónomos y a docenas de trabajadores locales, a quienes pagó salarios justos que no se veían en la región. Los viñedos esqueléticos fueron arrancados, y la tierra fue nutrida y preparada con un cuidado casi religioso. Pronto, el sonido del trabajo y las canciones de los jornaleros reemplazaron el silencio mortal que había reinado durante años. Ver los primeros brotes verdes emerger de la tierra oscura fue, para Lucía, un milagro que sanó una parte de su alma. La Viña Escondida no solo estaba volviendo a la vida, estaba renaciendo, como ella misma, más fuerte y llena de una promesa que se podía casi saborear en el aire. La noticia de lo ocurrido en Viña Escondida se extendió por La Rioja con la velocidad de un incendio en un campo seco. Para Ricardo e Isabel Montalvo, la caída fue tan brutal como vertiginosa. Despojados de su herencia, su reputación quedó hecha cenizas. La misma sociedad que una vez los había adulado, ahora les daba la espalda, susurrando con un placer perverso sobre la justicia poética que los había alcanzado. Intentaron luchar en los tribunales, pero el testamento de su padre era una fortaleza legal inexpugnable. Endeudados y humillados, desaparecieron de la vida pública, sus nombres convirtiéndose en una advertencia, un cuento sombrío sobre la ingratitud y la avaricia que los padres contarían a sus hijos durante generaciones.
El olvido fue su condena final. La revolución de Lucía fue silenciosa y social. Las familias que habían sido despedidas por la crueldad de Ricardo, regresaron, no como siervos, sino como socios en la reconstrucción de un sueño. Lucía caminaba entre ellos no como una patrona distante, sino como una más, con las manos a menudo manchadas de tierra. Estableció una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores en la propiedad, y se aseguró de que todos tuvieran acceso a cuidados médicos, representados por un joven y entusiasta doctor que reemplazó al atemorizado anciano. La hacienda dejó de ser un lugar de opresión para convertirse en una comunidad próspera, un modelo de justicia social que empezó a ser imitado en otras fincas, demostrando que la dignidad era de hecho la inversión más rentable de todas. Pero la transformación más profunda ocurrió dentro de los muros de la gran casona. Lucía no podía soportar el recuerdo de la soledad de don Ramiro en aquellas estancias frías y vacías. Con la ayuda de Diego, convirtió un ala entera de la mansión en un hogar cálido y confortable para los ancianos desamparados de la comarca. Donde antes había muebles cubiertos de polvo, ahora había sillones cómodos junto a chimeneas encendidas. El eco de los pasos solitarios fue reemplazado por el murmullo de conversaciones y risas. Lucía se aseguraba de pasar tiempo con cada uno de ellos cada día, escuchando sus historias, leyéndoles, dándoles el consuelo y el respeto que a su protector le habían negado. La casa del abandono se convirtió en el hogar de la compañía. A su lado, en cada paso del camino, estaba Diego. La experiencia en Viña Escondida había demolido el cinismo que lo había protegido del mundo durante años. En Lucía, encontró no solo a una clienta, sino la encarnación de la integridad que él creía perdida. Renunció a su prestigioso bufete en la ciudad y se dedicó por completo a ser su consejero y administrador, protegiendo su fortuna con la misma ferocidad con la que ella protegía a su gente. Encontró en esa misión una redención para su alma cansada, un propósito que daba sentido a su vida y que curaba las viejas heridas de las traiciones familiares que lo habían marcado. Su transformación fue tan completa como la de la propia hacienda, un hombre renacido por la fe en la bondad de una sola mujer. El respeto y la admiración que sentían el uno por el otro florecieron de manera natural en un amor profundo y sereno. Su boda fue una celebración sencilla en la capilla de la hacienda, rodeados no por la alta sociedad, sino por los trabajadores y los ancianos que eran su verdadera familia. Su unión no fue una simple alianza romántica, sino una formidable sociedad construida sobre cimientos de confianza, valores compartidos y un propósito común. Juntos, demostraron que el amor más fuerte no es el que nace de la pasión arrebatadora, sino el que se forja en la adversidad y se consolida en el compromiso diario de hacer del mundo un lugar un poco más justo y compasivo para los demás. Eran dos almas que se habían encontrado en las ruinas y habían decidido construir un jardín. Con el paso de los años, los vinos de la hacienda Viña Escondida se hicieron famosos en toda Europa, ganaron premios y adornaron las mesas de reyes y presidentes, pero su verdadero valor no estaba en su sabor exquisito, sino en la historia que cada botella contenía. La gente no solo compraba un vino, compraba un trozo de una leyenda, la historia de la lealtad de una huérfana y la justicia póstuma de un anciano. El legado de Lucía y don Ramiro se embotelló y se compartió por el mundo, un recordatorio de que los mejores frutos nacen de las raíces más profundas, aquellas regadas con sacrificio, paciencia, y un amor que se negó a morir en la oscuridad del olvido. El éxito de la viña era la prueba tangible de que la bondad podía ser, además de justa, próspera. La joven huérfana, antes objeto de burlas y desprecios, se convirtió en una figura legendaria. La gente ya no la llamaba por su nombre, era Doña Lucía, el alma de la viña. Su poder no residía en su inmensa riqueza, sino en su inagotable compasión. No adoptó las modas ni los aires de la aristocracia. Su elegancia era la de la sencillez y la autenticidad. Se ganó un respeto que el dinero no puede comprar, uno basado en el amor y la gratitud de cientos de personas cuyas vidas había tocado y mejorado. Se convirtió en la prueba viviente de que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se cultiva en el corazón a través de los actos de bondad, sin importar cuán pequeños o silenciosos parezcan al mundo. Su vida se convirtió en su mensaje,
La historia de Lucía Valdés se convirtió en un faro, un relato transmitido de abuelos a nietos en las noches de invierno junto al fuego. Se transformó en parte del folclore de La Rioja, un cuento moral que enseñaba que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en los actos de bondad que uno siembra a lo largo de su vida. La figura de la joven humillada que se convirtió en la protectora de los desvalidos, inspiró a incontables personas a mirar más allá de las apariencias, a valorar la lealtad por encima del linaje, y a creer que, incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de coraje basado en el amor puede cambiar el curso de la historia, y hacer que la justicia, finalmente, encuentre su camino a casa. Al final, la venganza más completa y hermosa de don Ramiro no fue la ruina de sus hijos, sino el florecimiento de Lucía. Él no le legó simplemente una fortuna, le entregó una oportunidad, la herramienta para construir un mundo mejor sobre las cenizas del que casi la destruye. Su plan, tejido en el silencio y la soledad, no buscaba solo castigar la maldad, sino perpetuar la bondad. Comprendió que el dinero es solo poder en bruto, y lo puso en las únicas manos que sabía que lo usarían para sanar en lugar de herir. Su verdadera herencia no fue el oro en el cofre, sino la semilla de compasión que plantó en el corazón de una joven, una semilla que creció hasta convertirse en un refugio para muchos. El hogar para ancianos que fundó en La Casona se convirtió en una institución venerada, un santuario de dignidad que funcionó durante más de un siglo. Mucho después de que Lucía y Diego se hubieran ido, sobrevivió a guerras y crisis económicas, sostenido por la fundación que ellos crearon. Cada vida que encontró consuelo entre sus muros fue un testimonio silencioso de la promesa de Lucía. El lugar que había sido el símbolo del abandono se transformó en el emblema de la compasión, demostrando que la mejor manera de sanar una herida personal es dedicarse a curar las heridas de los demás. El legado de don Ramiro no se midió en viñedos, sino en las almas que encontraron paz, gracias a la bondad que él inspiró. Diego Montalvo, el abogado cínico que llegó a Viña Escondida buscando solo cerrar un negocio, encontró allí su redención. Al lado de Lucía, descubrió que la ley podía ser un instrumento de justicia y no solo de poder. Dedicó el resto de su vida a defender a los desfavorecidos, utilizando su agudeza legal para proteger a aquellos que, como Lucía, no tenían a nadie más. Su historia se contaba en las facultades de Derecho como un ejemplo de transformación, el hombre que abandonó la riqueza por el propósito y encontró en el amor de una mujer valiente la verdadera medida de su propio valor. Su legado fue la prueba de que nunca es tarde para elegir el lado correcto de la historia, para encontrar los ojos con los que ver la verdad. El tiempo, que todo lo desgasta, no pudo borrar la memoria de Lucía. A su muerte, a una edad avanzada, toda la región guardó luto. No lloraban a una terrateniente rica, sino a una madre, a una protectora, a una amiga. Su funeral fue una procesión de miles de personas humildes, cada una con una historia de cómo doña Lucía había tocado sus vidas. No dejó herederos de sangre, pues ella y Diego no tuvieron hijos, pero su descendencia fue mucho mayor. Una comunidad entera construida sobre los principios de la justicia y la compasión. Dejó un mundo infinitamente mejor que el que la había recibido con crueldad y desprecio, demostrando que una sola vida vivida con propósito puede tener el impacto de 1000. El eco de Viña Escondida resuena hasta nuestros días. La hacienda, aún en funcionamiento y gestionada por una cooperativa de los descendientes de sus trabajadores originales, es un lugar de peregrinaje para quienes buscan inspiración. Los visitantes caminan por los mismos pasillos que Lucía recorrió, sienten el calor de las chimeneas que ella encendió, y beben el vino nacido de la tierra que ella salvó. Su historia nos recuerda que las estructuras de poder más opresivas, las injusticias más arraigadas, pueden ser derribadas no por ejércitos, sino por la fuerza silenciosa de la lealtad y la inteligencia estratégica del amor. Es un recordatorio de que la dignidad, una vez defendida, puede florecer en los terrenos más áridos. La vid más fuerte, como había dicho don Ramiro, es la que crece en la sombra. Lucía fue esa vid. Creció en la sombra del abandono, del desprecio y de la humillación. Pero en lugar de marchitarse, sus raíces se hicieron más profundas, buscando el sustento no en la aprobación del mundo, sino en la fuerza de su propia conciencia, y en la promesa hecha a un anciano solitario.
Cuando finalmente llegó la luz, no solo floreció para sí misma, sino que su sombra se convirtió en un cobijo para todos los que lo necesitaban. Su vida es la metáfora definitiva de la resiliencia humana, la capacidad de transformar el sufrimiento más oscuro en la luz más brillante para los demás. Incluso el nombre de la hacienda, Viña Escondida, adquirió un nuevo significado. Ya no se refería a una propiedad olvidada, sino al potencial oculto que yace en cada ser humano que es subestimado. Representaba la fortuna secreta de don Ramiro, la fuerza oculta de Lucía, la justicia latente que esperaba su momento para revelarse. Se convirtió en un símbolo de la esperanza de que, bajo la superficie de las apariencias y las jerarquías sociales, existe una verdad más profunda. Una riqueza de espíritu que, cuando se libera, tiene el poder de reordenar el mundo, y de demostrar que las almas más nobles a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Al mirar atrás, a aquel otoño de 1885, vemos más que una historia de injusticia y reparación. Vemos el tejido de destinos entrelazados por una promesa. La de un hombre que se negó a morir sin antes impartir una última lección. La de una joven que se negó a abandonar a quien le había mostrado bondad. Y la de un abogado que al presenciar la verdadera nobleza, se negó a seguir siendo cómplice de la crueldad. Es una crónica que nos enseña que las mayores revoluciones no siempre comienzan con un grito, sino a menudo con un susurro, con un acto de fe silencioso, en la bondad inherente del espíritu humano, esperando pacientemente su momento para florecer. Si crees que ninguna historia de lealtad y justicia debería ser condenada al olvido, comparte este video con alguien que valore la fuerza del corazón humano. Y suscríbete a nuestro canal para descubrir más destinos extraordinarios que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas crónicas, asegurando que las voces del pasado continúen inspirando el presente y recordándonos que cada vida, sin importar cuán humilde, tiene el potencial de dejar una marca imborrable en el tejido de la historia. Porque al final, la verdadera herencia que don Ramiro le dejó a Lucía, y que Lucía nos legó a todos, no fue la tierra ni el oro, fue la prueba irrefutable de que el amor, cuando es paciente, y la lealtad, cuando es inquebrantable, son las únicas fuerzas capaces de vencer a la muerte, al olvido y a la injusticia. Es un legado que no se encuentra en testamentos ni en títulos de propiedad, sino que está escrito en el alma de cada persona que elige la compasión por encima de la codicia, y la dignidad por encima del poder. Y esa es una riqueza que nadie puede arrebatar jamás. Con una calma gélida que contrastaba con la histeria de Ricardo, Diego levantó el testamento, manteniéndolo fuera de su alcance, mostró los sellos oficiales y las firmas impecables del notario. Este documento es perfectamente legal, vinculante e irrefutable, declaró el abogado, su tono ahora desprovisto de cualquier lealtad hacia ellos. Se volvió hacia sus antiguos clientes, y en sus ojos ya no había cinismo, sino el frío desprecio de un juez dictando sentencia. Ustedes no tienen derecho a nada, ni a esta casa, ni a un solo centavo de la fortuna de su padre. La humillación que habían planeado para Lucía, se les devolvía multiplicada por 1000, servida por la misma ley que pensaban usar como arma. La justicia, que habían creído una herramienta a su servicio, se revelaba ahora como un espejo implacable de sus propias almas vacías. Lucía se quedó inmóvil en medio de la habitación, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de alegría por la riqueza, ni de triunfo por la derrota de sus enemigos. Eran lágrimas de un amor abrumador y de gratitud por el hombre que, incluso desde la tumba, la había protegido de la forma más completa y espectacular posible. Era la validación de cada sacrificio, la respuesta a cada noche de soledad, el eco de su promesa cumplida. Don Ramiro no solo le había dado un hogar, le había devuelto la dignidad que le habían intentado arrebatar. En ese instante, comprendió la verdadera fuerza de la vid que crece en la sombra, y sintió la presencia del anciano en la habitación, como si él estuviera allí, sonriendo con una paz final y satisfecha. Esa admiración en los ojos de Diego se transformó, en un instante, en acción. Con una resolución que selló su propio destino, se volvió hacia Ricardo e Isabel, cuyos rostros eran máscaras de odio impotente.
Consideren mis servicios para ustedes terminados, anunció, su voz resonando en el despacho con la finalidad de un martillo de juez. A partir de este momento, represento los intereses de la señorita Valdés, la nueva y única dueña de la hacienda Viña Escondida, y de todo el patrimonio Montalvo. El poder había cambiado de manos de una forma tan sísmica y absoluta que el propio aire de la habitación parecía vibrar con una nueva energía. La ley, que ellos habían creído su sirviente, se había convertido en su verdugo, y el hombre que habían contratado para ejecutar su crueldad, era ahora el guardián de su ruina. La expulsión no fue violenta sino algo mucho peor. Fue silenciosa y cargada de un desprecio unánime. Mientras Ricardo e Isabel recogían apresuradamente sus pertenencias bajo la mirada vigilante de Diego, los pocos sirvientes que quedaban en la casa los observaban desde los pasillos, sus miradas ya no de temor, sino de un juicio frío y sereno. Cada objeto que tocaban parecía quemarles las manos, recordándoles que ya no eran dueños de nada. Su salida de la hacienda no fue la de herederos despojados, sino la de extraños vergonzosos. Al cruzar el umbral por última vez, no hubo gritos ni amenazas, solo el portazo final de la gran puerta de roble. Un sonido que marcó el fin de una era de tiranía, y el comienzo de una de justicia. Su castigo no era la pobreza inminente, sino la humillación de ser borrados de su propia historia. En los días que siguieron a la revelación, Lucía no sintió el sabor de la victoria. Una profunda melancolía se asentó sobre ella. Un sentimiento de responsabilidad tan pesado como la fortuna que ahora poseía. No había alegría en la ruina de sus enemigos, solo una tristeza abrumadora por el hombre que tuvo que planear una guerra desde su lecho de muerte para protegerla. Su primer acto como dueña de todo no fue celebrar sino honrar. Llevó las flores más hermosas del jardín a la tumba de don Ramiro, y, en el silencio del cementerio, le hizo una nueva promesa, que su legado no sería de venganza sino de bondad, y que el nombre Montalvo, que sus hijos habían manchado, volvería a ser sinónimo de honor y compasión. Su duelo era ahora la fuerza motriz de su nuevo propósito. Con una determinación que asombró a todos, Lucía volcó su energía y los recursos recién adquiridos en resucitar la hacienda. Contrató a los mejores agrónomos y a docenas de trabajadores locales, a quienes pagó salarios justos que no se veían en la región. Los viñedos esqueléticos fueron arrancados y la tierra fue nutrida y preparada con un cuidado casi religioso. Pronto, el sonido del trabajo y las canciones de los jornaleros reemplazaron el silencio mortal que había reinado durante años. Ver los primeros brotes verdes emerger de la tierra oscura fue, para Lucía, un milagro que sanó una parte de su alma. La Viña Escondida no solo estaba volviendo a la vida, estaba renaciendo como ella misma, más fuerte y llena de una promesa que se podía casi saborear en el aire. La noticia de lo ocurrido en Viña Escondida se extendió por La Rioja con la velocidad de un incendio en un campo seco. Para Ricardo e Isabel Montalvo, la caída fue tan brutal como vertiginosa. Despojados de su herencia, su reputación quedó hecha cenizas. La misma sociedad que una vez los había adulado, ahora les daba la espalda, susurrando con un placer perverso sobre la justicia poética que los había alcanzado. Intentaron luchar en los tribunales, pero el testamento de su padre era una fortaleza legal inexpugnable. Endeudados y humillados, desaparecieron de la vida pública, sus nombres convirtiéndose en una advertencia, un cuento sombrío sobre la ingratitud y la avaricia que los padres contarían a sus hijos durante generaciones. El olvido fue su condena final, una tumba social mucho más profunda que la de su padre. La revolución de Lucía fue silenciosa y social. Las familias que habían sido despedidas por la crueldad de Ricardo, regresaron, no como siervos, sino como socios en la reconstrucción de un sueño. Lucía caminaba entre ellos no como una patrona distante, sino como una más, con las manos a menudo manchadas de tierra. Estableció una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores en la propiedad, y se aseguró de que todos tuvieran acceso a cuidados médicos, representados por un joven y entusiasta doctor que reemplazó al atemorizado anciano. La hacienda dejó de ser un lugar de opresión para convertirse en una comunidad próspera, un modelo de justicia social que empezó a ser imitado en otras fincas, demostrando que la dignidad era de hecho, la inversión más rentable de todas.
Pero la transformación más profunda ocurrió dentro de los muros de la gran casona. Lucía no podía soportar el recuerdo de la soledad de don Ramiro en aquellas estancias frías y vacías. Con la ayuda de Diego, convirtió un ala entera de la mansión en un hogar cálido y confortable para los ancianos desamparados de la comarca. Donde antes había muebles cubiertos de polvo, ahora había sillones cómodos junto a chimeneas encendidas. El eco de los pasos solitarios fue reemplazado por el murmullo de conversaciones y risas. Lucía se aseguraba de pasar tiempo con cada uno de ellos cada día, escuchando sus historias, leyéndoles, dándoles el consuelo y el respeto que a su protector le habían negado. La casa del abandono se convirtió en el hogar de la compañía. A su lado, en cada paso del camino, estaba Diego. La experiencia en Viña Escondida había demolido el cinismo que lo había protegido del mundo durante años. En Lucía encontró no solo a una clienta, sino la encarnación de la integridad que él creía perdida. Renunció a su prestigioso bufete en la ciudad y se dedicó por completo a ser su consejero y administrador, protegiendo su fortuna con la misma ferocidad con la que ella protegía a su gente. Encontró en esa misión una redención para su alma cansada, un propósito que daba sentido a su vida y que curaba las viejas heridas de las traiciones familiares que lo habían marcado. Su transformación fue tan completa como la de la propia hacienda. Un hombre renacido por la fe en la bondad de una sola mujer,